Ya. Bueno, pues buenos días a todos. Gracias por acudir a la rueda de prensa de Aragón Existe, que hoy presentamos una iniciativa, una proposición no de ley sobre una mejora sanitaria en el municipio de Cuarte de Huerva. Por poner en contexto, el pasado 2 de mayo el punto de atención continuada de Cuarte de Huerva cerró por falta de personal médico. Este punto de atención continuada daba servicio de urgencias médicas todos los días de la semana, desde las 5 hasta las 8 de la mañana y los fines de semana. Este cierre obligaba a desplazarse a María de Huerva, a todos los vecinos de Cuarte, desplazarse 10 kilómetros a una localidad en la que apenas se dispone de transporte público, en caso de que hubiera una necesidad urgente. Esta medida del cierre del PAC no solo ha perjudicado enormemente a los cuartenses, sino que también ha supuesto una sobrecarga en el centro de salud de María de Huerva, que duplicaría los pacientes que atienden urgencias médicas. ¿Por qué traemos esta iniciativa? Porque la situación de Cuarte es una situación insólita. Cuarte es la localidad más grande de Aragón con urgencias médicas que han estado cerradas o que han abierto pocas horas, y además es la única localidad de gran tamaño de Aragón sin un edificio de centro de salud que tampoco disponga de pediatras. Hay que tener en cuenta que Cuarte de Huerva no ha crecido de repente, tiene un crecimiento exponencial a lo largo de todo este siglo XXI. En el año 2010 ya superaba los 10.000 habitantes y ahora estamos hablando ya de una población de 15.000. Pues eso, es una evidencia que a pesar de crecer en población no ha crecido en servicios sanitarios y tampoco ha habido una planificación en el eje del Huerva, porque el actual Plan General de Ordenación Urbana contempla que Cuarte de Huerva pueda atender hasta los 20.000 habitantes. Por estas razones hemos traído una proposición no de ley que ya presentamos en el mes de mayo y que hemos actualizado. Lo que solicitamos a todos los grupos políticos, bueno, pues principalmente una reapertura inmediata del punto de atención continuada de Cuarte de Huerva en el horario que debe exigirse a los puntos de atención continuada, es decir, de 5 de la tarde a 8 de la mañana, de lunes a viernes, y de 24 horas los fines de semana, sábados, domingos y festivos. Que la apertura del punto de atención continuada incluya un servicio de pediatría. Es fundamental que una localidad con población joven, con una cantidad de niños importante, tenga pediatra. Un tercer punto, que el Departamento de Sanidad planteamos que financie un medio de transporte desde Cuarte, desde el punto de atención continuada, a María de Huerva, mientras se mantenga cerrado este PAC. Es fundamental que los vecinos vean que si se tiene que dar ese servicio temporalmente en María de Huerva, haya un transporte público. Y lo más importante, iniciar lo antes posible la construcción del centro de salud de Cuarte y finalizar con mayor celeridad el posible plan funcionalidad de la zona de salud de Cuarte. Esto es exigir rapidez a la Consejería de Sanidad para que ponga en funcionamiento el centro de salud. Es fundamental que Cuarte de Huerva, una localidad en expansión, una localidad que lleva reivindicando desde su ayuntamiento desde el año 2011, 2013, 2016, 2019, acuerdos plenarios exigiendo al Gobierno de Aragón la apertura de un centro de salud. Es fundamental que desde las Cortes de Aragón se apoye en esta iniciativa. 3 legislaturas han pasado en donde no se ha dado salida ni se ha dado una solución a un problema grave que es de atención sanitaria. No vamos a explicar la cantidad de manifestaciones de los cuartenses que ha habido. Hay una falta de escucha real por parte de las instituciones y esto, independientemente del gobierno que esté en la DGA, no se ha atendido este servicio sanitario
básico. Por eso no es de recibo tampoco que se abra temporalmente un punto de atención continuada, como se ha abierto esta misma semana, solamente con 3 horas por la tarde, de 5 a 8 de la tarde. Entendemos que estamos hablando de gestión sanitaria. Es fundamental que se busquen los médicos para que el punto de atención continuada de Cuarte siga dando un servicio de lunes a viernes de 5 de la tarde a 8 de la mañana y los fines de semana y festivos 24 horas, como se hace en cualquier otro punto de atención continuada de Aragón. Máxime, en este caso estamos hablando de una localidad que tiene un agravio comparativo con el resto de las poblaciones. Desde Aragón Existe vamos a defender esta proposición no de ley esta tarde y esperamos que todos los grupos políticos que han defendido durante legislaturas anteriores el inicio de un centro de salud, bueno, pues apoyen la celeridad de este centro de salud tan necesario para los cuartenses y para toda la población de Cuarte y María de Huelva. Muchas gracias.